damos la bienvenida al licenciado Gustavo Valencia, concejal del Cantón Cuenca. Gustavo, muy buenos días. Quisiéramos conocer de qué manera se cerró este largo debate, larga discusión, también marcada de polémica y controversias de PUCS y PDOT en la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. Un saludo a usted, a Rosana, quienes hacen Antena 1 y a sus gentiles oyentes. Sí, el día de ayer por fin se alcanzó ya a cerrar y terminar con esta ordenanza, con todas las reformas y los cambios que se realizaron a esta normativa del PDOT y de PUCS. Como usted lo señaló y lo conoce la ciudadanía, esto ha demandado extensas jornadas de trabajo, pero ayer se culminaron. En la construcción de la misma o los cambios que se hicieron sobre esta ordenanza, hubieron participaciones, intervenciones ciudadanas, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, es decir, los aportes vinieron desde todos los lados. Usted conoce, es una ordenanza bastante técnica que marca realmente el camino de la ciudad, de su planificación en los próximos años, y por lo tanto era una ordenanza bastante delicada. Claro, se convierte controversial, como usted lo señaló en algún momento, porque la gente en definitiva se adelantó posiblemente, ¿no? O hubieron desinformaciones, sobre todo por un artículo y dos numerales que estaban incluidos, en los cuales se generó algún inconveniente al tener una confusión entre términos como prescripción y parcelación. La gente entendió mal. Evidentemente, usted sabe, es una época política también, es un instrumento que a la final marca muchas cosas en estos ámbitos y por ello hubieron muchas inquietudes. Al final se eliminaron esos dos artículos que realmente en un primer debate aparecieron ahí. En el segundo debate usted sabe y conoce, la ciudadanía debe saber, inclusive toda una ordenanza puede ser cambiada. El primer debate es un calentamiento, es una parte, por decirlo coloquialmente, ¿no? Pero es una parte fundamental, básica, pero para el segundo debate se puede transformar todo lo que se dijo o lo que se anotó. Y por lo tanto yo creo... Valencia, perdone aquí la interrupción, quizás es importante. Muy buenos días. ¿Cómo mismo quedó este artículo 46? Dos literales habían sido eliminados porque había preocupación, hubo presiones por parte sobre todo de los sectores rurales, con presencia aquí en la ciudad, con algunos mítines y algunas actuaciones, que lo que llevó de alguna manera es efectivamente a que esto se cambie, pero sería importante que nos comente cómo quedó. Este era uno de los artículos más polémicos, ciertamente, que, como habíamos dicho, generó muchísima preocupación, sobre todo en el sector rural. ¿Cómo queda el artículo 46? Bueno, mire, los dos numerales del 46 que hacían justamente o daba a pensar de que no podían continuar haciéndose prescripciones, eso no podía quedar jamás porque estaría yendo contra normas superiores. Por lo tanto, los dos literales N y M se retiraron de la ordenanza. Fueron eliminados definitivamente. De tajo, completamente, eliminados todos. Los dos literales fueron eliminados, Rosana. Por lo tanto, la gente podrá seguir utilizando ese mecanismo de prescribir sin la más remota duda. O sea, la confusión estaba en el término prescripción y parcelación. Y evidentemente que son términos, si bien es cierto, no son sinónimos de ninguna manera, pero el momento que usted hace una prescripción muchas veces está haciendo también una parcelación del terreno, pero eso no podía significar de que se iba a prohibir las prescripciones, porque eso está en la ley y eso es permitido, y esa era una de las cosas que más les inquietó, y por lo tanto la decisión final quedó desaparecer esos dos literales. N y M quedaron desaparecidos. La gente podrá seguir utilizando esa figura de prescripción, sobre todo en la ruralidad, pues, ¿no? Donde hay muchos terrenos que posiblemente no tienen en su momento o no aparece un dueño o no han legalizado realmente de la manera adecuada, y cuando ya quieren legalizarlo tienen que utilizar la figura de prescripción porque no hay otra forma. Están en una posesión de ese lote de terreno y en definitiva no hay quien les venda o no tienen a quien comprar, entonces tienen que prescribir. Es una figura también compleja, una figura que llama también a debates y que se ha prestado a un sinnúmero de irregularidades, pero no puede una ordenanza estar por encima de la ley ni a lo que dictamen los jueces. Así es que las dos literales
fueron erradicados completamente de la ordenanza, que eso y sin duda le devolvió la paz, la tranquilidad a la gente en la ruralidad, y eso es bueno. Al final también hubieron ciertas inquietudes donde se confundía de que nosotros en esta ordenanza estábamos trabajando sobre lotes mínimos de terreno, lo cual eso no corresponde porque no era esta reforma en esa dirección de determinar lotes mínimos de terreno. Eso se hace en la normativa cada 12 años y tan solo han transcurrido 2 años, por lo cuanto no era un tema a tratarse dentro de esta ordenanza. A la ciudadanía, la próxima semana, esperemos que le podamos entregar una rueda de prensa para indicar todos los puntos positivos y todo lo que destraba realmente esta normativa, que es fundamental. Todo lo que se destraba y todo lo que cambia, ¿no? Hay posiciones de ventaja. Ustedes habrán visto en las redes las felicitaciones al Consejo de las Cámaras de Construcción, del Colegio de Arquitectos, porque por fin, por ejemplo, logramos incrementar el día de ayer, y quedó ya aprobado en la ordenanza, aumentar la densidad en aquellos lotes donde se van a construir las viviendas de interés social, es decir, las viviendas de un costo bajo que puedan estar al alcance de la mayoría, que eran y tenían una densidad muy baja y por lo tanto, frente al costo alto del terreno, eran imposible que los ciudadanos puedan acceder, y máxime aún partir con un crédito, con una ventaja o con un bono del Midubi. ¿Cuál es el cambio concreto que hicieron? El cambio es que les permitimos en una hectárea, es decir, en un área de terreno, llegar hasta 200 unidades de habitación. Es decir, de lo que tenían un rango muy bajo, que no era posible, llegamos a aprobar hasta 200 unidades de vivienda, Gustavo. ¿Qué impacto se aspira, impacto global pueda tener esto en cuanto a la densidad en este cantón, a la densidad poblacional, a la densidad urbana? Bueno, yo creo que vamos a mejorar muchísimo, Gustavo, ¿no? Porque usted no se olvide que la pandemia generó un efecto especial, que muchísima gente salió de la ciudad y fue a vivir en la ruralidad, y en el centro hay hay menos gente viviendo en el centro de la ciudad. Entonces, está menos se me quedó el término. El tema es que hay menos gente viviendo en el centro de la ciudad. Lo que queremos es de alguna manera llegar a motivar aquello, llegar a motivar y hacer, por ejemplo, en predios en el centro de la ciudad. Hay predios que usted conoce a la ciudadanía, que tienen áreas interiores y que no han sido podidos aprovechar para que la gente pueda llegar y vivir realmente o pueda construir en esos predios interiores. Hoy existe la posibilidad, bajo unas normativas, unas exigencias que son básicas, elementales, pero se puede construir. Con eso vamos a lograr realmente que muchas áreas en el centro de la ciudad puedan ser aprovechadas para vivienda. Quisiera preguntarle también, concejal Valencia, un tema de forma, expresado en este medio de comunicación en entrevista por un colega suyo, concejal Javier Bermúdez, concejal de oposición. Él hizo una serie de críticas a todo el proceso y señaló que el esfuerzo que se ha hecho sería vano porque no se ha cumplido con la fecha final, que era el 31 de marzo, señalando que posiblemente la Superintendencia de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo anularía o daría de baja el trabajo realizado. ¿Tiene esta aseveración sustento? Para nada, porque hemos recibido inclusive notificaciones del SODE en el sentido de que la superintendencia nos ha pedido que toquemos una parte, la cual la tratamos inclusive en estos últimos días. Para nada, porque esta ha sido una sesión ampliada que se ha prorrogado y por lo tanto estamos dentro de la ley, hemos cumplido con todo lo que demanda la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y por lo tanto la validez es plena y vigente sin duda de esta reforma a la ordenanza. Ahora, concejal Valencia, quizás sería importante, usted nos ha dicho que van a hacer una rueda de prensa para hablar de los cambios positivos, pero sería necesario en este diálogo informarle a la ciudadanía cuáles han sido las reformas más importantes, las más destacadas, sobre las cuales se trabajó en este, como dice usted, largo proceso, incluso polémico en algún momento, respecto de lo que son los instrumentos necesarios para la planificación de la ciudad. Mire, hemos podido, son múltiples, es una ordenanza grande, realmente muy extensa,
Y por ello es que estamos trabajando o está trabajando el departamento técnico de la municipalidad para ir identificando todos los cambios positivos que le va a servir muchísimo a la ciudad. Por ejemplo, de la densidad para permitir que la vivienda de interés social se densifique y pueda construirse, porque con esa traba que teníamos, con esa densidad establecida, no podía realmente llevarse a cabo la construcción, no era atractivo para nadie hacer las inversiones y poder hacer las construcciones de vivienda de interés social, y por eso usted verá que Cuenca no ha tenido planes de vivienda masivos y prácticamente no ha habido el gusto o el interés de promotores de llevar a cabo. Pero con esto que realmente hemos acordado, va a abrirse esa enorme posibilidad de que se pueda construir vivienda de interés social con un costo bajo, importante, y lo cual va a permitir a mucha gente que adquiera y pueda acceder a su vivienda. Una. Dos, hemos logrado y hemos mejorado, por ejemplo, en los polígonos cercanos al aeropuerto, donde que habían ciertas restricciones para construcción en altura, hemos marcado la posibilidad de que sí se pueda construir previo a un informe desde la DAG, de la Dirección de Aeropuerto, ¿verdad? Entonces, esto va a lograr mejorar realmente el área de construcción. Hemos dado la posibilidad también en construcciones para que se puedan edificar los aleros, por ejemplo, ¿no? Es decir, usted hace su construcción y pueda hacer un alero o voladizos y con ello realmente pueda construir o ampliar su capacidad de vivienda, etcétera, bajo un costo sin duda alguna, pero hay la posibilidad en ciertos sectores. En esta también se ha considerado los rooftops en algunos lugares, en algunas edificaciones, para que pueda la posibilidad de que se den los mismos y que la ciudad siga acoplándose a lo que pasa en el primer mundo, sin terminar de dañar ni la paz ni la tranquilidad absolutamente de nadie, ¿no? Asimismo, en esta ordenanza se protege el tema de canales de riego, de las dotaciones de agua, de los terrenos que tienen realmente estas protecciones propias para que la ciudadanía siga manteniendo realmente, o la gente que trabaje en el agro puedan seguir esos terrenos protegidos. Es decir, es una ordenanza muy amplia, ¿no? Al final también se lograron hacer liberaciones de ciertas áreas de terreno, por ejemplo, o de gravámenes en algunas partes, y dar la posibilidad de que en los próximos 3 meses presentemos, no sé cuál es el término exacto, si es una normativa o un reglamento, en el cual hay mucha gente que tiene sus terrenos afectados desde hace 25, 28, 30, 40 años y quieren tener un uso o ser indemnizados. Pero eso no se puede tomar resoluciones colectivas, sino más bien individuales, y se va a hacer realmente una especie de reglamento para que exista una norma, cómo llegar a calificar estos sitios y luego los conozca el Consejo y pueda levantarlos en cualquier momento. Pero eso va a ser realmente algo que hay que trabajarlo en los próximos 2 o 3 meses, ojalá sea en el menor tiempo posible, de modo de devolverle también a mucha gente esa paz, esa tranquilidad en terrenos que tienen afecciones. Es decir, es una ordenanza muy amplia, pero muy extensa, y por eso es que están trabajando y se viene trabajando en todas las reformas claves, fundamentales. En los temas medioambientales, concejal Valencia, ¿cómo queda el tema de protección ambiental del suelo, de los territorios en el Cantón Cuenca? Se mantienen todas esas protecciones, no hemos liberado ninguna de las áreas, es un tema fundamental, el cuidado de nuestro medio ambiente. Ya hemos tenido suficientes lecciones que nos ha dado la naturaleza y sabemos las afecciones. Mientras nosotros se pretenda destruir realmente zonas que están protegidas, usted verá que tenemos problemas en el cambio climático. Así es que todas esas el conocimiento de que un 40% de los sectores, incluso urbanos, del Cantón Cuenca estarían afectados por concesiones mineras. Bueno, las mismas, usted sabe que hay decisiones, hay dictámenes también y sentencias que no se pueden hacer, temas mineros en sectores donde que son realmente o puedan generar una afección al sistema de agua o a los abastecimientos de las fuentes de agua. Por lo tanto, las mismas se mantienen, están protegidas, es decir, hemos sido mucho más cuidadosos, inclusive en el tema de proteger los canales de riego, las fuentes de agua. Se hizo un análisis y se tomó alguna decisión particular derivada de la decisión que el propio Consejo Municipal tomó el 16 de enero sobre adecuar, revisar y asegurar
que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo PUCSA cumplan con una normativa adecuada para asegurar que en la zona de Quimsacocha no se construye ese proyecto minero? Está prohibido, Gustavo, está prohibido y eso no se puede efectuar. Realmente no hemos levantado ninguna de las restricciones para que se dé temas mineros a la ciudad. Pero no me refiero a levantar alguna restricción, sino a poner restricciones, que es lo que se sugería, es decir, que se revise y que se asegure que así sea. Los candados están, Gustavo, ahí. Los candados existen. Hemos sido muy cuidadosos en todos los rincones para que realmente no se genere ninguna posibilidad. Ahí realmente no hemos hecho una normativa especial en la cual diga esto no se puede, pero la normativa estaba, no se puede en estos sectores de recarga hídrica y por lo tanto no se puede. Hemos hecho ratificado, hemos mantenido las protecciones y por lo tanto la minería no podrá trabajar en sectores que realmente terminen afectando los abastecimientos de agua a la ciudad. En eso hemos sido claros, seguimos aumentando más bien las áreas, las protecciones, dejando mayores seguridades, de modo que ninguna zona, que en definitiva son sectores de recarga hídrica, de abastecimiento, de fuente del medio ambiente, le hayamos generado libertad alguna. No, Gustavo, que haya tranquilidad en ese aspecto en la ciudad. Ahora, concejal Valencia, uno de los cuestionamientos cuando se debatía la ordenanza para estos planes de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo y ahora en su ordenanza reformatoria era precisamente la carencia de un catastro inmobiliario actualizado. Se hablaba de que había unos 7, 10 años en los que no se había actualizado y el cuestionamiento iba en el sentido de que cómo queremos hacer un documento, cómo queremos planificar la ciudad si no tenemos la información pertinente, pero sobre todo la información a la fecha, al día, que permita efectivamente proyectarle a la ciudad en un documento de planificación. ¿Cómo se ha manejado este tema? Mire, cierto es, un catastro actualizado debía haberse... lastimosamente, perdóneme por esa interrupción, déjeme hacer alguna corrección aquí para que... Eso le decía, el catastro actualizado, estamos trabajando, se están haciendo contrataciones específicas para llegar a ojalá en el menor posible, tener un catastro actualizado, pero eso no impedía de ninguna manera todo lo que hemos venido haciendo, eso no impide todos los cambios que hemos hecho, porque en definitiva no incide. La gente comenzó a sacar una serie de artículos o una serie de objeciones por intentar parar o intentar desacreditar el trabajo del Consejo Cantonal, pero por lo tanto no. Todas las reformas están bajo ley, no incide el tema de un catastro. Hoy se trató de vincular inclusive una reforma que ustedes escucharon en algún momento, una reforma de una ordenanza que hicimos y aprobamos el año anterior sobre el tema del pago de las OVGs, que es una de las cosas que le llamó también la atención, pero esta ordenanza no revisa OVGs. Las OVGs, cuando se aprobaron el año anterior para cobrar en el sector rural, que posiblemente por ahí también hay las inquietudes, es OVGs que ordena la Contraloría. Hay un examen de Contraloría que obliga a que se cobre el tema de contribución de mejoras en la parte rural. ¿Qué es lo que hizo el Consejo en ese momento? No en esta ordenanza. Básicamente, en el catastro rural se cobra a quienes tienen propiedades grandes. No se olvide que hay mucha gente en la ruralidad que tiene propiedades enormes y que no pagaban un solo centavo. Es decir, a más del 80% de ciudadanos que viven en la ruralidad siguen intactos los pagos de los impuestos, es decir, no contribuyen en el pago de obras de mejoras, pero eso nació de un examen de Contraloría. Eso no fue sino más un acatar de una disposición que estaba vigente por parte del Consejo Cantonal. Por lo tanto, el hecho de que el catastro no esté actualizado no incidía en que no podamos realmente hacer estos cambios y estas reformas dentro de esta normativa. Bien, esperaremos la rueda de prensa para conocer algo más, mayores detalles y sobre todo que este documento pueda ser ya accesible a la ciudadanía. A propósito de esto, ¿se lo exhibe ya tras la aprobación en alguno de los sitios web de la organización municipal?
Yo entendería que, Gustavo, sí, dentro debería subirse en las próximas horas, entiendo yo, una vez que se termine todo el pulido de lo que se trató el día de ayer, es decir, que se hagan todas las transcripciones luego de la reunión que terminamos en la tarde de ayer y pueda ser subido en una de las páginas, yo entiendo, del GAN municipal. A la ciudadanía, gracias por la paciencia, por entender, por comprender, y al final van a terminar viendo que este documento que trabajó el Consejo se lo ha hecho apegado a proteger el mayor interés de todos los ciudadanos y buscando también que Cuenca pueda crecer y que tenga realmente una visión de ciudad que sea moderna, que va en adelanto, pero que también protejamos las zonas de producción agrícola, las fuentes de agua y que hayamos trabajado. A lo mejor esperemos de que no se nos haya escapado absolutamente nada. El Consejo no es un órgano perfecto, ni este documento no es objeto de ser perfectible en el tiempo, y tengamos paciencia también porque habrá unas normativas adicionales que saldrán en los próximos días. Pero lo fundamental está recogido en esta ordenanza, Gustavo. Bien, muchísimas gracias, concejal Valencia. Por supuesto que todos los interesados, que han sido muchos en la ciudad de Cuenca sobre este tema, así como la ciudadanía en general, tendrán la oportunidad de revisar ya en detalle este importante documento en cuanto sea puesto ya a la luz pública. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias y un feliz día. Gracias al concejal Gustavo Valencia. Con respecto a las decisiones tomadas el 16 de